Muy buenos días, alumnos de sextos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a partir con nuestra clase de ciencia, esperando que se encuentren muy bien y resguardaditos en casa, obviamente para salir muy pronto de esta pandemia. Hoy comenzamos con nuestra sexta clase de ciencias naturales que tiene relación con las plantas, la fotosíntesis y también con los requerimientos de la fotosíntesis, que en este caso sería lo que yo necesito para que se pueda producir, y también, ¿no es cierto?, el producto de la fotosíntesis, es decir, lo que yo logro al hacer este proceso, como también su importancia biológica. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes pudieran pensar un poquito y que me contaran, ahí o ustedes pensaran, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se alimentan los árboles? ¿Van a comprar al supermercado? ¿Pasan con un carrito y ven lo que necesitan y lo van echando? Yo nunca he visto caminando un arbolito en todo caso por la mitad de la calle. ¿Qué les llevará la comida? ¿Cómo lo harán ellos para poder, ¿no es cierto?, mantenerse y a veces ser tan hermosos? Eso es lo que vamos a lograr entender hoy día, qué son realmente estos seres vivos. Pero para poder entender la fotosíntesis y todo este proceso de alimento, debemos partir de algo que es muy importante. Debemos saber qué es una planta. Las plantas son la clave de la vida en la Tierra, ya que muchas de ellas son organismos, sin ellas, ¿verdad?, muchos organismos desaparecerían. La mayoría de las plantas, mediante la luz del sol, pueden elaborar su propio alimento. ¿Se acuerdan cómo se llaman los seres vivos que hacen su propio alimento? Sí, se llaman autótrofos. Los autótrofos elaboran su propio alimento y los heterótrofos son los que se alimentan de otros seres vivos, como los carnívoros, omnívoros y herbívoros. Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila, que son unos pigmentos verdes que están en la hojita y en la planta en general, y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que se utilizan como fuente de energía. Las plantas son seres vivientes, igual que nosotros. Nacen, se alimentan, crecen, respiran, se reproducen, envejecen y mueren. Para llevar a cabo estas funciones, la mayoría de las plantas ha desarrollado un organismo compuesto de elementos que ustedes también conocen, porque ya lo vieron cuando eran más chiquititos. El tallo, hojas y raíces. Además, muchas de ellas también tienen, ¿no es cierto?, flores, frutos y semillas. Algunas flores, ¿no es cierto?, dan un fruto, otras solamente son flores, como por ejemplo las camelias, solamente es una flor. Otras dan fruto, como el caso de los cerezos, y otras tienen semilla, como por ejemplo el maní, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que las plantas nos proporcionan alimento, medicina, el alimento porque yo me puedo comer los frutos, ¿no es cierto? Medicina, como por ejemplo el caso de las hierbas, la manzanilla, el boldo, ¿no es cierto? Que muchas abuelitas ahí nos regaloneaban con esas hierbas cuando nos dolía el estómago. Combustible, porque lo usa como leña, y fibras. Además, brindan cobijo a múltiples de otros seres vivos, no solo a nosotros. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer una casa de madera, que son preciosas además, caras pero preciosas. Pero ¿cuántos animalitos vivirán en ese árbol? Por ejemplo, pájaros, los monos que les gusta jugar en los árboles, el koala que se alimenta también de un árbol, y vamos sumando, ¿no es cierto?, elementos que cobijan a las plantas como parte importante de los seres vivos. También producen el oxígeno que respiramos. Acuérdense que hace una limpieza, por eso se llaman pulmones verdes. Mantienen el suelo, es decir, producen que no exista un proceso de erosión, concepto que ustedes ya conocen porque lo vimos anteriormente.
Regulan la humedad, es decir, que la humedad no pase directo gracias a las hojas que van bloqueando que entre tanta humedad al suelo y que cuando empieza a llover, ¿no es cierto?, son como unos verdaderos paraguas para el suelo y contribuyen de una u otra forma a la estabilidad del clima. Así que las plantas son realmente una de las cosas más importantes para los seres vivos. Y lo mejor de todo es que habitan toda la tierra. En algunos lugares obviamente escasean, como por ejemplo los desiertos. La parte de las plantas, yo dije recién que ustedes cuando eran más pequeñitos ya la habían visto, pero vamos a hacer un repaso cortito para que quede más claro todavía. Lo primero que vamos a ver son las hojas. ¿Qué son las hojas? Son órganos verdes en forma laminar, porque es como una lámina, ¿no es cierto?, que la protege, que salen del tallo. Y debido a una sustancia llamada clorofila, que es el pigmento verde que permite que ¿no es cierto?, se ingresen los rayitos del sol adentro de la hoja. Las hojas respiran, transpiran, elaboran la savia, almacenan alimento y de ellas se extraen sustancias industriales, en este caso, la savia. Las funciones básicas de una planta, ¿no es cierto?, son realizar la fotosíntesis. Durante este proceso, la materia inorgánica, como en este caso sería el CO2, más conocido como dióxido de carbono, y el H2O, más conocido como agua, y sales minerales, esa es la materia inorgánica. La transforma en materia orgánica, en lípidos, ¿no es cierto?, proteínas. ¿Gracias a quién? A la energía lumínica del sol. Ahora, importante decir, cuando ya les hablo de estos conceptos como CO2, H2O, son los conceptos que ustedes ya manejan, porque ya lo hemos visto varias veces en clase y cada vez que yo los nombraba, los iba colocando para que ustedes lo fueran ya reconociendo. El tallo es la parte aérea de la planta que soporta el resto de los órganos también, en este caso a las hojas, a los frutos, a las semillas, ¿no es cierto? Tiene dos funciones importantes: transportar el agua y distintas sustancias y sostener a la planta. Las sustancias y el agua que llegan a las hojas son absorbidas por las raíces, por lo tanto en la parte de abajo de la planta, y son transportadas por el tallo para llegar a las hojas. Y este es un proceso que se hace de ida y vuelta. También tenemos las raíces, y las raíces son estructuras que están fijas en el suelo y le brinda agua y sales minerales esenciales para que puedan, ¿no es cierto?, almacenar estos nutrientes durante el proceso de fotosíntesis. Ahora, ¿cuál es la función principal? Es almacenar alimentos en forma de almidón. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes pelan una papa, generalmente al mirarse después las manos, ustedes las van a tener como blancas. Ese elemento también pasa mucho con el tomate, con algunas otras cosas también, que queda como pegajosa las manos. Bueno, ese elemento se llama almidón y eso lo entregan las plantas, ¿ya? Esto se origina, obviamente, la raíz uno siempre la ve como parte de bajo del suelo. No es como sobre el suelo, sino que es bajo el suelo. Y esto va ayudando a que la planta pueda absorber todos estos minerales que están abajo. Ya sabiendo lo que es una planta y ya sabiendo cuáles son sus tres partes, podemos comenzar ahora sí a ver la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Y la hemos nombrado durante este ratito. La fotosíntesis es el proceso que realizan todas las plantas, algas y cianobacterias para sintetizar, es decir, para comprimir moléculas orgánicas que constituyen los nutrientes de los cuales todo organismo obtiene energía. Para realizar la fotosíntesis, los autótrofos, solo ellos, es decir, plantas, necesitan captar la energía del sol y absorber diferentes compuestos inorgánicos desde el ambiente. ¿Y cuáles son estos compuestos inorgánicos? Son los minerales, sales minerales, ¿no es cierto? Y agua que la absorbe a través de las raíces. Elementos necesarios para que exista la fotosíntesis. Vamos a hablar del primero, que es la energía del sol.
Y además también que nos hace muy bien a nosotros como seres humanos la energía del sol. Mucha gente se anima cuando ve el sol, ¿no es cierto? Como que, qué rico, amaneció. Cuando están los días tristes, cuando están los días así como en el invierno, que están fríos, como que nos dan ganas de estar acostaditos. En cambio, el sol me da energía para poder hacer cosas. Y lo mismo le sucede a la plantita. La energía lumínica del sol, ¿no es cierto?, es captada por unos pigmentos verdes llamados clorofila, que se encuentran principalmente en la hoja y en menor cantidad en el tallo. Por lo tanto, si usted ve que un árbol no es de color verde, no significa que no está recibiendo la luz del sol. El pigmento que tiene esa hoja es la que hace que reciba, ¿ya? La energía solar es aquella que se obtiene por la radiación solar que llega a la Tierra en forma de luz, calor y rayos ultravioleta, que la gran mayoría de ellos, gracias a Dios, son absorbidos por la capa de ozono. Es un tipo de energía limpia, porque obviamente no ensucia el ambiente, y es de características renovables, es decir, mientras exista el sol va a haber energía. Y además es un recurso ilimitado, es decir, yo puedo ocupar toda la energía que quiera del sol y no se agota. Y eso es una maravilla, a diferencia de otros, ¿no es cierto?, que lamentablemente se van perdiendo. Otro elemento que necesita para que exista la fotosíntesis es el agua. Me imagino, ya ustedes van pensando por qué. Esta agüita se encuentra en el suelo y es absorbida por las raíces. Junto con el agua, la planta incorpora diferentes sales minerales que se utilizan, ¿no es cierto?, en otras funciones. Esto se mueve desde la raíz a las hojas de las plantas. ¿Y por qué es tan importante? Porque recuerde lo que dije recién, los minerales se obtienen del suelo a través de las raíces. Y cuando vimos hace tiempo, deben ser unas 3 o 4 clases atrás, cuando vimos los suelos y los horizontes, hablamos de la importancia de los minerales, ¿ya? Del zinc, del fósforo, ¿no es cierto?, del hierro. Entonces, son como importantes para que el ser humano pueda vivir, pero también las plantas. Por lo tanto, ella nos va a entregar estos elementos. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por eso se llama H2O. H, hidrógeno, dos átomos, y oxígeno, la O, ¿no es cierto? Por eso es H2O. Otro elemento que también es importante es el dióxido de carbono. Las plantas absorben este gas a través de unos pequeños poros llamados estomas, presentes en las hojas. El dióxido de carbono, cuya fórmula química es CO2, es un compuesto químico que se encuentra mayormente en la atmósfera, formando parte del ciclo del carbono, que es vital para la vida de la Tierra. Por lo tanto, el CO2, para que ya nos vayamos acordando, recuerden que es carbono y oxígeno. Ese es su compuesto químico. Recordar que para eso necesitamos también tener nuestra tabla periódica, para ir reconociendo algunos elementos. Acá tengo otro elemento más, que ustedes también se van a acordar cuando yo lo diga, el O2. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? El oxígeno. Durante la fotosíntesis se produce oxígeno, que es O2. Y este gas es liberado a la atmósfera a través de las hojas, y por eso se llama pulmones verdes, porque entregan oxígeno. El oxígeno es un elemento clave de la química orgánica al formar parte del agua, porque el agua, recuerden que es H2O, por lo tanto tiene oxígeno, de los seres vivos y de casi todos los ácidos y sustancias orgánicas. Se trata de un gas que es inoloro, es incoloro y es insípido, es decir, no tiene olor, no tiene forma, no tiene nada, que es retroactivo y que resulta esencial para que yo pueda respirar. Hay que recordar que cuando hablamos de las capas de la Tierra, de la atmósfera, yo dije que los primeros 20
sí, pues como para darle harto. Los primeros 12 a 20 kilómetros desde los pies de nuestro hacia arriba estaba, ¿no es cierto? Estaba lo que conocemos como aire. Y este aire estaba compuesto por dos elementos básicos. Uno era el nitrógeno y el otro era el oxígeno, que con más otra sustancia, por supuesto, pero como los dos más grandes eran estos, y por lo tanto esto hace que podamos respirar. Otro elemento es la glucosa. Y la glucosa, como parte de la fotosíntesis, se obtiene de la materia orgánica, específicamente de un compuesto llamado glucosa, que se mueve desde las hojas hacia las raíces, donde se almacena en forma de almidón. Y como ya expliqué lo que era el almidón, ¿no es cierto? Este elemento que me deja las manos blancas y que es parte, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis. Ahora, ¿cuál es la importancia de la fotosíntesis? ¿Para qué la necesitamos? La síntesis de la materia orgánica a partir de la materia inorgánica. Paréntesis. ¿Se acuerdan de este concepto? Porque a lo mejor yo estoy hablando y hablando y ustedes ni se acuerdan. ¿Se acuerdan lo que es la materia inorgánica? Veamos. La materia inorgánica, recuerden que es todo lo que no tiene vida, pero que me ayuda a que tengamos vida. Por ejemplo, suelo, agua, aire, clima, humedad, ¿no es cierto? Que son elementos que yo necesito para que pueda existir la vida. Y la materia orgánica es todo lo que ha tenido o tiene vida. Por ejemplo, las hojas que se caen al suelo son parte de la materia orgánica. Pero ya dejaron de tener vida, por algo se cayeron de los arbolitos. Sobre en este tiempo, ¿no es cierto? Que las hojitas se están cayendo constantemente de los árboles por el efecto, ¿no es cierto? Viento, otoño y todo lo que se nos viene. Y por lo tanto, este elemento es sumamente necesario porque si yo lo junto o se quedan en la tierra, va a ser un abono para las mismas plantas. Ahora, luego irá pasando uno a otros seres mediante la cadena trófica. ¿Cuál es la cadena trófica? Lo que nosotros conocemos como cadena alimenticia, en pocas palabras. Entonces, yo tengo el sol, que es mi elemento, ¿no es cierto?, base, entrego y hago fotosíntesis en un autótrofo, que es una planta, y luego le voy traspasando energía. Por ejemplo, ya tengo el pastito, que es mi autótrofo, el pasto se lo comió un conejo, el conejo recibió energía, alimentación y energía, o materia y energía, ¿no es cierto?, del pasto. ¿Y qué pasa después? El conejo es comido, por ejemplo, por un zorro, y el zorro recibe, ¿no es cierto?, parte de esa materia y esa energía del conejo. Por lo tanto, ahí se hizo y se formó una cadena alimenticia, desde un elemento inorgánico como es el sol, más el suelo, el agua para los autótrofos, y de ahí en adelante se forma la cadena. Y todos van recibiendo algo de energía, se va traspasando esta energía mediante esta cadena. Por eso son tan importantes las cadenas tróficas, porque son las que me van ayudando que yo le vaya entregando energía a otros seres, ¿ya? Y por eso existen y son necesarios que no puedan, por ejemplo, cuando hay deforestación o hay una quema, que lo hablamos en la clase anterior, una quema de algo y mueren muchos seres vivos de ese lugar, los animales tienen dos opciones, o mueren de hambre o tienen que buscar otro lugar para poder seguir viviendo. Por eso cuando nosotros vamos en el metro que sale del Sotero del Río, y vamos, no sé, al centro y tomo el metro y veo hacia la cordillera y veo tantas casas, en algún minuto en ese espacio hubieron muchos seres vivos que les quitamos su hábitat y ellos empiezan a buscar en otros lugares y si no, se muere, ¿ya? Por eso es importante cuidar y proteger nuestros hábitats. También puede transformar o se produce la transformación de la energía química, no sé, perdón, lumínica en energía química, es decir, la energía que recibí del sol y la dejo como energía química. ¿Se acuerdan lo que era la energía química? A ver, la energía química es aquí energía, ¿no es cierto?, que yo puedo
guardar, almacenar. Y en este caso las plantas la almacenan hasta que yo me la coma. Por ejemplo, una lechuga, cuando yo como apio, etcétera, ¿no es cierto? Hasta que yo como ese elemento, recibo esa energía. Ahora, recuerden también que nosotros, los seres vivos, somos energía química. Guardamos energía hasta que yo la utilizo. Lo que me tomé de desayuno en la mañana lo tengo que ocupar, ¿no es cierto?, durante el trayecto del día. Me va a servir para caminar, para moverme, para un montón de cosas. Escribir las tareas de la tía Rosario, pensar, etcétera. También esta energía libera oxígeno, este proceso de fotosíntesis libera oxígeno y que utiliza como parte de la respiración de la plantita. El oxígeno, recuerden que es fundamental para poder vivir. Es causante también del cambio de la atmósfera, porque si los árboles, acuérdense lo que dijimos recién, va a ayudar a limpiar el aire, lo limpia. Por lo tanto, por eso le llamamos pulmones verdes. Entonces, una de las cosas más importantes es tener muchos árboles siempre plantados. En una casa donde hay árboles plantados es súper importante, porque eso va a hacer que en ese ambiente de casa el aire que esté rodeándola tenga, ¿no es cierto?, mayor limpieza, mayor oxígeno. Ahora, no es bueno, y antes de pasar a lo próximo, no es bueno tener, por ningún motivo, tener la planta dentro de los dormitorios, porque recuerden, y lo voy a ver después, que la planta solo en la noche hace un proceso de respiración, ¿ya? Ahí lo vamos a ver al tiro. El equilibrio es necesario, que se produce, ¿no es cierto?, un equilibrio necesario entre los autótrofos y heterótrofos, que no sería posible si no existiera la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque como hay autótrofo, hay alimento. Si no hay alimento, los animales se comerían entre ellos y ya no habría más cadena alimenticia. Si solo hubiese tan todos los conejos del mundo juntos o repartidos, llega el zorro y se los come, y ese conejo no tiene que alimentarse, no va a tener fuerza, no va a tener energía, por lo tanto lo van a atrapar rápidamente y se va a morir. Y hasta ahí va a quedar la cadena. No va a existir cadena. Toda cadena, sí o sí, debe partir por un autótrofo, ¿ya? Así que es un equilibrio que se va formando. Ahora, lo que les explicaba recién, eso era lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la importancia biológica. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Ahora, otro tema importante es la respiración y la fotosíntesis. Son dos elementos que uno podría pensar que son iguales, pero no lo es. Las plantas respiran durante toda la vida, igual que nosotros. Y en este proceso de respirar, liberan, o sea, en el proceso, ¿no es cierto?, de respirar oxígeno y liberan dióxido de carbono o CO2. Es decir, entra oxígeno y libera dióxido de carbono. Y además la planta durante el día hace otro proceso que se llama fotosíntesis. ¿Y ahí qué entra? Entra el dióxido de carbono, pero se libera oxígeno. Por lo tanto, al hacer este proceso, la planta hace los dos procesos al mismo tiempo. En uno respira y ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. Y en el otro entra dióxido de carbono, lo limpia y sale oxígeno. Por lo tanto, la fotosíntesis no puede llevarse a cabo realizando solo el proceso de respiración. No puede. ¿Y qué necesita? Necesita de la luz del sol. Por lo tanto, solo lo hace durante el día. En la noche la plantita solo respira. Y si solo respira, ¿qué está entrando? El oxígeno. ¿Y qué está saliendo? Dióxido de carbono. Por lo tanto, si hace ese proceso, yo no puedo tener una plantita en mi dormitorio, porque significa que va a consumir mi oxígeno y va a entregar solo dióxido de carbono. ¿Se entiende? Perfecto. Viendo todo eso y esperando ya que con esto les haya quedado un poquito más claro lo que es la fotosíntesis, vamos a ver el trabajo que tenemos para esta semana, ¿ya? ¿Cuál es nuestra habilidad o objetivo? Es vincular diferentes elementos relacionados con la fotosíntesis, elementos que ya vimos uno por uno. Te invito a tener tu texto de estudio, estuche, cuaderno
y ganas de aprender, ¿no es cierto? Obviamente, para poder comenzar nuestra sexta clase, donde buscaremos comprender aún mejor qué es la fotosíntesis, sus requerimientos y productos. Para ello trabajaremos con la página 76 a la página 82. Vienen también 3 videos para que ustedes los logren ver, ¿no es cierto?, de mejor forma, y así ustedes pueden entender ya con monitos, con videos que a usted tanto les gusta, cómo es el proceso de fotosíntesis. Van a colocar obviamente en su cuaderno la fecha, la habilidad y el título, que en este caso es la fotosíntesis, 2 puntos, una forma de alimentación de los autótrofos, que es lo que hemos hablado durante todo este rato. Van a trabajar en la página 76, 77 y 80 solo en la lectura, solo lectura. No van a hacer nada más, solo lectura. Recuerden que pueden subrayar todo lo que consideren importante. El libro de ustedes, subrayen lo que consideren importante o lo destacan. Y si no reconocen alguna palabra, buscarla en el diccionario. Esta clase trabajaremos 2 experimentos. Es todo lo que van a tener que trabajar, ¿ya? 2 experimentos. Son muy fáciles de hacer, pero necesitan que ustedes se concentren para hacerlo y además empiecen a hacer un proceso que se llama observación. El primero se encuentra en la página 78, donde tendremos la oportunidad de ver el proceso de germinación de una planta. Y en el segundo se encuentra la página 82, donde podrás evidenciar qué es el almidón de una planta, que yo ya lo expliqué, pero ahora lo van a poder ver. Recuerda que debes completar siempre tus respuestas. Esto es fundamental, ¿no es cierto? O es fundamental que realicen toda evidencia que quede registrada en sus cuadernos. Y como lo han hecho varios, pero con un tirón de oreja, porque el otro día incluso les mandé un videíto, he recibido muy poquitos trabajos, sobre todo de algunos cursos, ¿ya? Así que por favor, mandar los trabajos a la profesora y ustedes saben mi correo, rfernandez@cmsh.maristas.cl, donde me pueden enviar sus trabajos para yo hacerle las observaciones y comentarios. He tratado de verdad dentro de mis tiempos y de todo lo que las cosas de preparar clases y eso tengo que hacer, he tratado de enviarle la mayor cantidad de retroalimentación, ¿ya? Así que perdón si en algunos casos me ha atrasado un poco, pero no tengan claro que estoy revisando trabajos, ¿ya? No son lo único, porque también tengo los quintos básicos, entonces me doy un tiempo y me siento y leo todo. Así que por eso a veces me demoro un poquito más. Enviármelo, yo se los reviso, veo qué es lo que le está faltando, ¿no es cierto? Y vamos aprendiendo. De verdad espero que con todo lo que hemos visto el día de hoy de la fotosíntesis, este tema les haya quedado un poquito más claro. Deben trabajar ahora en sus experimentos, a cuidarse mucho, a no salir de las casitas, salvo que sea necesario. Y cuando ustedes se den cuenta que hay un árbol al lado de ustedes, una planta, a cuidarla. Yo recuerdo que mi abuelita le hablaba a las plantas y yo no le creía, me decía que las plantas la entendían y le hacían caso y que además ellas sabían cómo las quería y por eso las cuidaba. Y uno de repente dice, no, eso es mentira. Pero ¿saben qué? Yo cada vez estoy más de acuerdo con mi abuelita. Tenía toda la razón mi vieja. Ella quería mucho sus plantas y sus plantas eran preciosas, preciosas. Y yo he tenido plantas que por no hablarle se me han ido secando. Así que voy a empezar a hablarle. A lo mejor me va a decir que estoy loca, pero no importa. Más loca lo que estoy, no creo. Mis niños preciosos, un abrazo gigante. Cuídense, por favor. Recuerden que de esto salimos todos, ¿ya? Si nos cuidamos. Un abrazo gigante y a estar muy bien.